Hola, babies. Ay, no sé por qué me salió el babies, pero bueno, como les va, muy buen día para todos ustedes. Y pues a lo que vinimos, que es la luna nueva que tenemos el 17 aquí en Colombia, el 18 en muchas partes del mundo, y pues hay que ir a mirar y revisar el horario local para saber cuándo es que se produce esa luna en nuestro país, en el lugar en el que estemos en ese momento. Es una luna que se da en el grado 26 del signo de Géminis y que tiene una particularidad o varias realmente especiales, y es que hace pocos días Plutón volvió a Capricornio. Eso no viene como al azar, ¿me entienden? O sea, antes de llegar a una luna nueva, lo que sucede es que estamos en menguante, estamos revisando, estamos reintegrando, estamos haciendo un proceso de depuración, ¿no? Y las retrogradaciones las podemos vivir también de esa manera, no tanto como una debilidad planetaria, sino más bien como una posibilidad que se nos da de ver otra perspectiva. Ahora, no solamente esto, sino que como la luna ya viene con Saturno retrógrado. Así. Entonces hay que percibir que hay una energía en el ambiente que de por sí ya nos está pidiendo que veamos otras perspectivas. Y eso sí lo tenemos en cuenta en el signo de los gemelos, que no es como que el gemelo bueno, el gemelo malo, a ver ya, o sea, parémosle con el concepto de bueno y malo, sino más bien con la posibilidad de ver la otra cara de la moneda, de sacar lo provechoso de lo que ha sido maluco y también ver el lado así que uno dice, uy, esto es lo que yo tengo que aprender de esta situación que probablemente fue muy benéfica de acuerdo a nuestra interpretación. Y resulta que Géminis nos habla mucho de esa historia que nosotros nos contamos, ¿no? De esas historias en las cuales pasamos nuestra realidad y también lo que terminamos transmitiendo. Entonces, Géminis tiene un aspecto que es súper bacano, a mí me gusta mucho, y es esa capacidad de adaptación, esa capacidad de cambio, esa capacidad de percibir lo nuevo y obviamente dejarse permear por eso nuevo. Sin embargo, hay algo que tiene que aprender o que tenemos que aprender todos, porque todos tenemos a Géminis en nuestra carta, y es de pronto ser muy ligeros en lo que comunicamos, de pronto ser muy ligeros en la integración de ese conocimiento, de pronto ser muy ligeros en lo que estamos dejando que llegue a nuestras vidas, es decir, que todo lo aceptamos. De hecho, en el glifo, tanto de Mercurio como de Géminis, podemos ver que hay un semicírculo hacia arriba, ¿no? Así, que es que es un área de receptividad de absolutamente todo, sea benéfico o no sea benéfico para nosotros. Entonces, uno de los temas que tenemos que aprender a integrar es que el regente tradicional de Géminis es Mercurio, y eso está muy bien, digamos que porque tiene que ver con esa capacidad de movernos, de aprender, de comunicar, de de adaptabilidad también que tiene Mercurio, pero el regente esotérico, es decir, como el que viene a traernos esas cualidades que corrigen, perdón, ciertos puntos ciegos del signo de Géminis, pues ese regente es Venus. Y entonces con Venus uno puede sentarse un momentico a ser selectivo, ¿no? O sea, no con cualquier guaricho. Ay, perdón. Hay veces que a mí se me sale ese vocabulario geminiano, o sea, bueno, mi sol está en la casa 3, entonces de una u otra manera yo entiendo esa energía geminiana, pero utilizando a Venus podemos ser como más selectivos en cuanto no solamente a lo que dejamos ingresar, sino también en lo que estamos transmitiendo, y de esa manera entonces también cuidamos esa interpretación o esa historia que nos estamos echando constantemente y lo que obviamente vamos a entregarle a los demás. Es un signo en el que entramos en contacto con el otro. El aprendizaje no es en solitario, no es yo alone, aquí en mi casa autodidacta, no, el aprendizaje en Géminis es distinto. El aprendizaje en Géminis muchas veces se da es a través de esto, del habla, de la escritura, de las reacciones con otras personas, del colectivo, de la escuela, de todas las tradiciones que pueden venir también a nivel de lo que me enseñaron cuando yo era pequeño. Entonces, cuando la luna llega allí, nos da, o cuando tenemos unos movimientos en el signo de Géminis, nos da esa apertura para que sembremos, y esa siembra puede ser también muy dada hacia integrar las cualidades positivas que tiene este signo, por ejemplo, de cero apegos, más libertad. Hay que mirar este tema del compromiso, ¿no? Porque son así ligeros en todo sentido, digamos que la cruz mutable es ligera de muchas formas, porque uno de
de los temas que aman y adoran es su libertad. Entonces, pues obviamente mirar hasta qué punto soy esclavo de la libertad, pues no me permite seguir como viviendo, encontrando un punto en el que voy teniendo cierta estabilidad en la vida, sin que eso implique tampoco un dejarme de mover, porque obviamente son, o sea, necesitan saltar de un lado para el otro, porque de esa manera entonces también van saciando su curiosidad. Es un signo muy curioso. Ahora, les voy a compartir la carta de la luna, porque como les estaba diciendo, hay ciertas particularidades en esta carta que están súper, aquí en Colombia diríamos bacanas. Al que no lo entienda, chévere. Y si no entendemos el chévere, entonces bueno, es lo que hay. Son particularidades que llaman mi atención. Es que miren, aquí está la lunación que se produce en el grado 26 del signo de Géminis. Es decir, que obviamente en oposición va a estar ese centro galáctico que está por acá. Y eso nos habla también en Géminis, tenemos una posibilidad allí de no solamente mm, entregarnos a lo que la energía del signo nos trae, sino que parte de la integración ocurre a través del regente tradicional, o sea, el regente exotérico, que sería Mercurio, a través del regente esotérico, que es Venus, pero también integrando la cualidad del signo opuesto, que es Sagitario. Y Sagitario con ese centro galáctico nos habla de una verdad, de una filosofía, de algo que tiene que ver con un carácter que trasciende nuestras creencias chiquitas y nos lleva a un universo que muy probablemente, obviamente, nos permite como captar em, verdades, información o como temas que son más de carácter espiritual, pero la idea no es como en Géminis que yo me quedo en la superficie, sino que ahondo en ellos, ¿no? O sea, dejo que de verdad me permee y eso es lo que empiezo a transmitir y con base en eso también hago los movimientos de cambio, de adaptabilidad que la vida me está pidiendo, porque definitivamente cuando uno mira la carta tiene, por ejemplo, en este, que es la luna y el sol, tiene una figura lineal y hay varias figuras que son lineales, que tienen cierto movimiento, pero que en el fondo, si bien puede estar buscando una cierta seguridad, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, de una u otra manera también es una energía que nos pide comenzar, que nos pide probar nuestra voluntad, que nos pide seguir por aquello que dentro de mi cabeza, pero ojo porque esta cuadratura no solamente me habla de la cabeza, pues obviamente me está motivando para que yo emprenda, actúe y no me quede quieto viviendo allí desde los pensamientos. Esa cuadratura me llama mucho la atención porque el Sol se ve influenciado por Neptuno, el Sol y la Luna, pero la Luna y el Sol, perdón, pero Neptuno también tiene esa influencia de la Luna y el Sol, entonces es como una comunicación que cuando uno mira las cuadraturas nos permiten integrar los temperamentos de una misma cruz. Y en este caso, pues obviamente sabemos que Géminis es un signo que es muy mental, es un signo de aire que necesita estar en movimiento, que necesita interrelacionarse, que es muy racional. En cambio, donde está parado Neptuno, que además está fuerte en ese signo, es en Pisces, además es el regente de Pisces, que es muy diferente porque tiene que ver más con las emociones, tiene que ver más con la intuición, tiene que ver más con entregarnos, una entrega que se hace desinteresada desde el corazón y a mí lo que me habla desde lo que estamos sintiendo, desde sentirme ya vinculado con el todo y no solamente desde esta pequeña cabecita chiquitita que me da es una posibilidad de ver e interpretar y desde Piscis, perdón, con Neptuno, uno no piensa, sino que uno siente y cuando uno siente lo vive y viviéndolo se convierte, pero puede generar cierta ilusión. Y yo me preguntaría, con base en eso, ¿cuáles son esas expectativas, ¿no? que nosotros podemos tener en estos momentos referentes tanto al futuro como a planes, como a metas que nos estamos planteando, proyectando o cosas por el estilo? Y es que soñar, querer, no está mal. Digamos que allí Neptuno nos está apoyando, nos sueña, sí, está bien. Vive eso que está llegando desde tu alma o desde el centro onírico. Pero
cuando yo me apego a eso, cuando yo dejo de vivir en mi realidad, esto que yo estoy sintiendo, por ejemplo, estar haciendo el live o esta grabación, pero estar pensando en lo que va a ser más tarde. Entonces eso es, ¿estoy disfrutando de verdad de esta grabación o realmente estoy proyectando mi vida esa cuando yo sienta que voy a estar feliz en el momento en que se termine esto porque, no sé, de pronto tengo algo que hacer? Entonces, preguntarnos, cuestionarnos, ¿qué tanto de esa energía geminiana que uno lo asocia mucho con esos años del colegio, de la adolescencia, de los primeros años de universidad, ¿no? En donde uno muchas veces estaba, era allí disfrutando de la vida, siendo prácticos, dejándose permear por las realidades de otras personas, pero también dejándose permear tanto que de pronto se pedía la adaptación de nosotros completamente a un sistema. Entonces hay que preguntarse también a qué me estoy tratando de adaptar o de pronto en qué áreas de mi vida no me estoy adaptando y entonces aquí me están pidiendo una renuncia desde el amor, desde la comprensión, desde la compasión, a eso en donde muy probablemente necesito abrirme a otras realidades, a otras verdades que sean mm, más, más fluidas. De hecho, que Capricornio, Capricornio sí esté recibiendo nuevamente la visita de Plutón retrógrado en semana, obviamente empezamos en esta semana de cuarto menguante, y con Saturno que para la lunación ya va a estar retrogradando. Entonces nos está hablando mucho de eso, ¿no? Que cuáles son esos mundos de cristal, en Capricornio realmente serían como de ladrillo, de piedra, algo que uno siente que es indestructible, esas montañas enormes que uno ha construido para buscar una seguridad aparente y que me lleve a una imagen de mí mismo en donde siento que domino el mundo. Entonces, ¿cuáles de esas realidades la vida me está pidiendo que me haga un replanteamiento allí para que deje esa energía que se maneja más desde el apego, no desde el miedo, no desde la confianza, no desde el lanzarme al cambio natural y espontáneo, sino más bien desde yo quiero retener esto, yo quiero retener esta situación? De hecho, hoy estaba hablando con una persona, con un consultante, y me decía es que cuando me leyeron, creo que tuve una consulta con ángeles, em, le dijeron cosas y cosas que no han pasado todavía y no sé hace cuánto se lo dijeron, pero uno tiene que ser muy cuidadoso, no solamente como en lo que uno dice, sino también cuando uno va a cierta consulta, en la perspectiva que le da, en cuestionarse si esto es así o no, en preguntarse a uno mismo si este futuro que me están pintando, que puede ser o dramático o absolutamente feliz, es algo a lo que yo me vaya a aferrar de tal manera que deje de disfrutar lo que está a mi alrededor. Porque, bueno, finalmente los que interpretamos la carta astral o las personas que leen el tarot o las personas que tienen ciertas visiones, interpretaciones, etcétera, pues somos humanos, ¿sí? Y nos podemos equivocar. Entonces, mm, aquí nos están hablando de un cuestionamiento y de hecho, tanto el uno, Saturno en Piscis retrogradando como Plutón entrando en Capricornio, también retrogradando, nos están tratando de mostrar primero, ¿cuál es esa estructura en la que nosotros basamos la seguridad que después que Plutoncito ya ha salido y después que Saturno entró en Piscis, que también nos hablaba de una renuncia a ese control, seguimos tratando de controlar por el miedo, por el pánico que esto genera de sencillamente dejarse llevar? Entonces, implica un cuestionamiento constante interno de lo que nosotros estamos ahorita interpretando en este eterno presente, y las expectativas que puedo tener. También hace poco tuve una conversación en la que me estaban hablando mucho de las expectativas. Y yo decía, ok, solamente depende obviamente de cómo lo tome, pero solamente el querer que en una situación no haya una expectativa puede generar ya de por sí una expectativa. Entonces, digamos que uno entra como en un terreno de los acertijos y cuando estás en Géminis, tú tragas entero. Cuando me voy al signo opuesto, trato de encontrar la verdad para mí, no para los demás, no la que gobierna a la generalidad de la sociedad, sino la mía.
porque estamos hablando ya de un signo que me está llevando a la individualidad. Obviamente visto desde Géminis, clarísimo, clarísimo que es desde Géminis, y sobre todo nos va a ayudar ese signo de Géminis para que bajemos la cabeza, para que estemos mucho más relajados con las cosas, para que nos riamos más. Miren el regente lo que está haciendo, no solamente está tocando a Saturno, ojo, también está tocando a Venus, y Venus está con Marte allá, se están encontrando, y con Lilith también, ¿sí? Pero es como es desde Leo, como una diversión. Y en Géminis también no puede vivir esa energía, como de diversión, de relajarse, de hablar más suavemente, más tranquilamente, no necesariamente los temas más profundos del universo. Em, Algunas veces basta con respirar un momento y ver un atardecer. Y en ese atardecer va a haber una profundidad mayor que si te sientas a meditar o que si te sientas a leer un libro escrito por el que les guste, ¿sí? O sea, es como confiar en la propia experiencia, confiar en la propia vida, confiar en que de pronto una tarde de amigos hablando de cosas banales te trae más al presente que estar en un aula encerrado aprendiendo miles de cosas de filosofía o de religión o de cualquier cosa por el estilo. No porque uno no lo pueda hacer, no porque no esté bien hacerlo. De hecho, como les digo, una de las cosas que nos están pidiendo también es integrar y no ser tan ligeros, tan light en las apreciaciones, en los conocimientos que tenemos y sin embargo, como llegar a una justa medida. Y yo creo que también este regente esotérico de Géminis, que es Venus, nos ayuda a encontrar un equilibrio, una armonía. Y es que estamos en un signo de dual, porque Géminis maneja dos glifos, uno hacia arriba, que nos habla de esa receptividad hacia conceptos que son pues, que bajan del cielo, ¿sí? De los dioses, es el mensajero de los dioses, de Mercurio también, y otro que viene hacia abajo con ese semicírculo, ¿cómo se dice? Apuntando hacia el colectivo. Entonces yo transmito esa información y obviamente en la mitad está esa dualidad. Si fuera solamente una rayita vertical, sería la personalidad. Pero como son dos, entonces nos deja ver la dualidad. Entonces el par de gemelos, ¿no es cierto? Lo bueno y lo malo, lo que está bien, lo que está mal, lo que me gusta y lo que no me gusta, etcétera. Y Venus ayuda a que también exista o pueda existir un punto en el que encuentro un equilibrio entre esas dos contradicciones, algo que uno siente que es contradictorio en uno mismo. Y es que ahí está ese par de gemelos y la frase de Géminis tiene que ver mucho con eso, ¿no? Reconozco mi otro yo y en la mengua de ese yo crezco y resplandezco. Y es que ya me doy cuenta que el gemelo malo no es tan malo, o sea, es como en Harry Potter y entonces ese profesor en la piedra filosofal y está el profesor este que está tartamudo y detrás está Voldemort, ¿no? Y es la cara oscura ya. Pues nada, uno tiene el gemelo malo interno y uno también tiene el gemelo bueno. Y pues qué maravilla porque eso me permite a mí diversificar y entrar en contacto con la diversidad. Y eso está bien, en Géminis hablamos de diversidad, en Sagitario ya no tanto, en Sagitario tiene que ver mucho con la individualidad y con encontrar ese pensamiento que es mucho más profundo de uno mismo. Entonces, volviendo al juego y al divertirnos, Géminis, pues obvio diversión, la charlita rica, suavecita, algunas veces banal, otras veces con temas más profundos, está bien, dejémonos llevar. El adaptarnos también a las circunstancias sin que eso implique que me adapto tanto que dejo de ser yo, ¿no? Pero el juego, tomarnos la vida más relajados, vivirla más desde el disfrute, desde el placer, desde el erotismo, desde mostrar y compartir nuestros talentos, desde la alegría. Mercurio y Venus nos están hablando de alegría, alegría de vivir, alegría en el contacto, desde la dulzura, la ternura, lo más espontáneo. Y yo creo que esa parte deberíamos tratar de enfocarnos mucho en eso, porque además Marte está diciendo como, ok, yo lo respaldo, ¿no? Yo respaldo yo respaldo esto y vuelvo a lo que les decía hace un tiempo, no sé si fue por acá, por Instagram, que
para que esa parte más sutil, más vulnerable, más suave de nosotros, la más tierna, salga, yo tengo que fortalecer mis músculos internos y eso es Marte, o sea, cada vez es masculino esa energía de fuerza y de voluntad y de centrarme y de atravesar cualquier obstáculo, está más fuerte. Y eso me va a permitir a mí también expresar ese ser que quiere y que se motiva por la vida, porque allí ese Venus, Marte y Lilith nos están hablando de algo que nos está motivando, que muy probablemente nos saca los chiritos, que nos hace un poco más rebeldes, más libres, más hasta excéntricos. ¿Y qué importa? O sea, hay que vivirlo. O sea, yo, yo recuerdo una vez, en alguna época en que yo decía, bueno, yo tengo tantos años, si yo no me pongo la minifalda ahorita, ¿cuándo me la voy a poner? ¿Sí? O sea, sí, ¿a qué hora me la voy a poner? Y después ya teniendo los hijos, y si no me pongo el bikini ahorita, entonces ¿qué? O sea, no me lo pongo. ¿Por qué? ¿Porque tengo celulitis? No, al diablo, eso no va a pasar. Entonces, esto es como que se enciende un fuego. Y es un fuego que hace que yo me sienta vital, es un fuego que me permite entrar en contacto con la parte más sensual de la existencia para dejarnos tocar con eso, con la delicia, pero también con como con ese entusiasmo que lleva a los otros a también salir de ese caparazón o del aburrimiento y los tocamos desde esa nueva verdad que podemos estar viviendo y esa nueva valoración que podemos estar sintiendo. Fíjense que Venus y Júpiter están haciendo una cuadratura también, aquí la vemos, Venus, Júpiter, y pues Júpiter nos está ayudando a que encontremos también nuevas verdades y expansión en cuanto a lo que podemos disfrutar con este cuerpecito. Entonces nos podemos vivir, nos podemos volver unos gozosos. ¿Y qué importa que nos volvamos unos gozosos? Sí, o sea, hay que volverse unos gozosos. De hecho, Mercurio aquí con Saturno retrogradando y que Plutón entra en Capricornio también nos está hablando de responsabilidad, ¿ok? Esto es como una libertad con responsabilidad, ¿no es cierto? Me habla mucho del método Montessori, que es muy así, es tú eres libre, trabajas con cualquier material que tú quieres, siempre y cuando cumplas ciertas normas que tienen que ver precisamente con ese respeto con el otro, me está pasando la nariz, y también con la responsabilidad que yo tengo respecto de mi propio cuerpo, de mi propio trabajo, y aquí lo estamos también percibiendo. Entonces, ese Mercurio con Saturno, Mercurio y Saturno, claro, Mercurio además en Géminis, esto es como una necesidad de estar viajando, de conocer, de dejarnos como tocar por diferentes temas, por la última cosa que me llegó, por transmitir eso mismo, por estar hablando, por escribir, por etcétera. Y Saturno no es tan así. De hecho, Saturno en Piscis pues se ve un poco retado porque Saturno son los límites, es lo seguro, es entrar en contacto con lo que puede ser predecible, con la memoria. Entonces, pues obviamente en Piscis hemos estado recordando esta vida y la otra, el tiempo se ha ido como entremezclando, pasado, presente y futuro. Uno ya no sabe qué es, con una como con una perspectiva de pues finalmente uno se da cuenta que pues de verdad el pasado no está, o sea, ya no está, ni el futuro tampoco. Por eso quiere decir que no hayan existido o que no existan todos unidos en un solo punto. Lo que sucede es que no me tengo que apegar tampoco al pasado. Ahora, Mercurio ya moviéndose y Saturno yendo hacia atrás nuevamente en esto de entrar en contacto con cuál es esa realidad, qué es lo que es real de verdad. Entonces, aquí o sea, hace mucho sentido que el Sol esté con Neptuno en cuadratura. Claro, yo ahí actúo, sí, necesito actuar, definitivamente, pero también puedo ser un tanto desordenado, un tanto descuidado, puede haber una necesidad de evasión porque ahí es una cuadratura, es decir, que me está invitando a la acción. Se puede sentir incómodo, como, ok, le prestas atención a tu cabeza, pero también presta la atención a tu intuición. Y resulta que Saturno allá de por medio y Plutón, ya como les digo, que entró en Capricornio, es decir, que activa directamente a Saturno también, es como, pero ¿qué es la realidad? ¿Y cómo puedo poner los pies en la tierra en serio? O sea, ¿en dónde es que es la tierra? ¿Y cuál es que es esa realidad que no sea tan abrumadora con lo que sucede alrededor, que yo quiera vivir, que yo quiera disfrutar, a la que yo me quiera adaptar? Entonces, hay que poner en perspectiva tanto lo que estamos pensando, soñando, creyendo,
como la creencia de la realidad dura y sangrante, ¿sí? O sea, todo difícil. ¿Eso será así de verdad o no hay necesidad de creerlo tan así? Y también implica pues que no me voy a quedar necesariamente con que no voy a hacer absolutamente nada al respecto, porque pues en esa realidad también tenemos que asumir la responsabilidad que es el responder por lo inmediato, ¿no? Entonces es una luna que a mí me llama fuertemente la atención, que me parece que está muy bien entendiendo que tenemos que tratar de ver de verdad esa realidad o lo que se convierte en realidad para cada uno de nosotros sin hacernos pajaritos en el aire, pero eso no quiere decir tampoco que solo sea mente y que solamente sea cuestionamiento y que solamente sea una duda o una desconfianza de la vida misma, sino que más bien es ve andando. Sí, ve andando por el camino, van abriéndose oportunidades, por el camino se van a abrir otras cosas, va a haber una bifurcación, que eso es Géminis, va a haber una bifurcación para que puedas encontrar otros destinos, para que puedas encontrar otros sabores, para que puedas encontrar otras vivencias, y está bien, pero no solamente desde la cabeza, déjate llevar por la intuición, déjate llevar por ese mensajero. Que no solamente ya sabemos que viene del centro galáctico, sino también de Neptuno. Hay algo en esta vida, es decir, que esto está haciendo como acá también otra cuadratura, aquí en una oposición, un triángulo de rendimiento que sale por Neptuno y es la razón que tanto nos está jugando a favor o en contra. ¿Sí? Uno muchas veces se hace unos videos acá y los vive y los sufre o los disfruta y eso ¿en qué queda? Eso de verdad me lo puedo comer o no me lo puedo comer. O por quedarme en ese pensamiento recurrente ahí, obsesivo, ¿no? Rumiando. Entonces me pierdo de momentos que pueden ser maravillosos o sencillamente de estar en paz y tranquilidad. Y yo creo que parte de lo que nos habla Neptuno ahí en Piscis es encontrar esa paz y esa tranquilidad y esa serenidad y fundirte con el todo y saber que esta mente, la cabecita, está al servicio de algo más grande, que eso más grande nos está hablando constantemente. De hecho, eso a mí me habla de señales, ¿no? Esa luna con Neptuno ahí activado me está hablando de las señales que llegan y Mercurio y Saturno también me está hablando de señales. Es un lenguaje que puede ser simbólico, el de Mercurio, Saturno menos simbólico, pero Saturno está en Piscis. Y obviamente Venus y Júpiter también están allí actuando y eso no solamente me habla de la alegría de vivir o de un tema creativo o de un tema incluso que puede ser artístico, sino que me habla de señales otra vez. Entonces es uno normalmente, a los que crean bien, los que no crean, pues sorry, el universo está en constante comunicación con nosotros, así como nosotros estamos en comunicación con el universo. Entonces, lo que pasa es que podemos ser tan ciegos que no percibimos la belleza o podemos darnos un momento para ir un poco más lento o yendo a nuestro ritmo, estar apreciando constantemente porque de verdad estamos aquí en el momento y podemos ver esas señales que van llegando a nuestras vidas a través de puertas que se cierran y que de pronto son muy difíciles de abrir en la vida y claramente te está diciendo, oye, ¿para qué tanto esfuerzo? Pero nos enseñaron que el esfuerzo era súper necesario. Esta luna nos está diciendo, deja de creerte que todo tiene que ser tan difícil y ve fluyendo con la vida, pero para que fluya la vida yo tengo que entrar en contacto con ese lenguaje del universo, con el lenguaje de Dios, entendiendo que obviamente yo también soy Dios. Entonces, si uno está atento, eh, va a poder estar viendo esas señales en todas partes, entendiendo que solamente es un reflejo de lo que yo mismo estoy integrando, viviendo, percibiendo, que los otros son mensajeros que yo mismo me creo, ¿no? Y que así alrededor sigue siendo como una comunicación con lo mismo, pero en la que obviamente como que nos recreamos y es maravilloso ver las historias que uno tenía antes, cómo cambian los escenarios, cómo a medida que uno cambia también la vida va cambiando, entonces ves diferentes culturas, hablas con diferentes personas, te llegan cosas a tu entorno más cercano que son fantásticas. Y
Entonces a mí me gusta la luna. Obviamente me parece a ese Mercurio no sino Urano, desconectado completamente, también actúa como por sí mismo. Entonces, Urano es la mente cósmica, Urano es la abuela universal, Urano tiene que ver con Acuario, Urano que es un signo de aire también. Entonces, uno podría mirar desde la astrología clásica, es la octava superior de Mercurio y está desconectado. Mercurio es el regente de uno de los regentes de la lunación. Entonces, estoy viendo yo allí, porque un ciclo se está terminando. ¿M? Y Urano lo que nos está mostrando también es un nuevo orden que ha estado manifestándose en la materia, o sea, en lo denso, en el cuerpo, en el planeta, en lo que uno puede sentir y experimentar a través de los sentidos. Urano tiene que ver más con las ondas eléctricas, ¿no? Entonces, permitir que toda esa intuición llegue, que se quede, que nos convirtamos en mensajeros de esos mensajes del universo, em, permitiendo que nosotros mismos vayamos traduciéndolo con una perspectiva, ¿no? Por eso hay que cuestionarse, no desde lo que quisiera creer, sino desde como con una mirada más objetiva, que eso da Mercurio. Mercurio permite tener una mirada más objetiva. Ahora, a los pocos días, tendremos el solsticio. Es decir, que es como la luna nueva nos está augurando un nuevo comienzo, se están cerrando ciclos y vamos a empezar un nuevo ciclo también. Pero a los pocos días el sol entra en Cáncer y entonces se activa el eje de individuación. Estas creencias que ahorita estamos depurando, estas expectativas que probablemente estábamos teniendo desde un yo infantil, van a ser desde Cáncer, Capricornio, porque se activa todo ese eje, van con ese solsticio. em, Cómo nos llevan en ese proceso de ser nuestra propia autoridad, porque con el solsticio lo que sucede es que la cabeza, nuestra mente se pone muy arriba también porque tenemos una posición erguida, ¿no? Ese es el eje de individuación, los pies en Cáncer, las raíces y la cabeza arriba con Capricornio. Y tenemos el día más largo del año, entonces vamos a tener una claridad impresionante. También tenemos el día más corto del año. Entonces hay que darnos cuenta allí también que se está terminando, porque en un solsticio pasa eso. Tenemos el verano, pero también tenemos el inicio del invierno en el otro hemisferio. Uno no se contrapone con otro, en absoluto. No es solamente el verano el que es maravilloso. Eso depende de la perspectiva y la creencia que uno tenga o si es capaz de acostarse en el suelo a disfrutar de un día de lluvia y dejarse mojar, o hacer angelitos, ¿no? En invierno. Entonces, permitamos que esas creencias que ahorita se están allí depurando, a las que muy probablemente tengamos que renunciar, algunas que se basan mucho en la razón, para dejarnos llevar por esa intuición y ese ser que nos está mostrando y uno dice, pucha, no estoy alejada del todo, ¿no? No, no es como yo aquí solo, porque cuando nos consideramos eso, yo aquí solo, entramos en la posición también de víctimas de las circunstancias del destino. Entonces, bueno, ya gran luna, luego hablamos del solsticio, como les digo, es a los pocos días y se activa ese signo de Cáncer para que sintamos precisamente que pertenecemos, pero dejemos de tomarlo como una pertenencia única y exclusivamente, por ejemplo, a esa familia que nosotros nos imaginamos que teníamos que ser, empecemos a ver como esa pertenencia a uno mismo. Si yo me empiezo a tratar bien, las personas me empiezan a tratar bien. Si yo le sonrío a la vida me sonríe de vuelta. Si yo soy tierno conmigo, entonces dejo de ver agresividad en todas partes. Es como me materno, como soy amoroso, como soy tierno, como soy cálido, como tengo la posibilidad de esperar, como soy compasivo, como me dejo sentir y reconozco las emociones. Pero obviamente ahí está integrando el signo opuesto Capricornio, en donde está Plutón y en el solsticio va a estar Plutón allá. Y Saturno también va a estar retrogradando. Entonces, ¿cómo puedo integrar la madurez
El regente esotérico de Cáncer es Neptuno, aquí que está activo en estos momentos, y es el amor universal. No el amor de la luna, que es un amor que necesita ser llenado, es un amor que necesita confirmación, es un amor que es fácilmente ofendible, sino es un amor que, entendiendo que yo soy todo, que ya lo tengo todo y que no va a perder nada, entonces uno se entrega más fácilmente, ¿no? Cuando yo aquí como terminando y cerrando, esa cuadratura que está entre Neptuno, el Sol y la Luna, en la Luna nueva, en Géminis, me habla de cuando yo le entrego a Dios esos sueños y renuncio a querer tener el control sobre eso, sino uno lo quiere, pero no lo trata de controlar porque hay una confianza, hay una fe en el plan divino y que uno es parte de ese plan divino. Y lo mismo sucede porque puede haber una sanación de toda esa parte de ancestralidad, de creencias ancestrales. Em, Cuando yo empiezo un proceso de sanación hacia mí mismo, suelta el resultado. Ahí es donde está la cero expectativa. Bueno, ahora sí, hoy estoy hablando como pausada, como tranquila, como lenta. Uy. Estoy como, peace and love. Yeah. Y miren las manos, no se ven así, ¿no? Un abrazo y un beso para todos, que tengamos una vida en presente y que sonriamos muy a menudo, de verdad, o sea, que la sonrisa nos salga desde el corazón, que los ojos nos brillen porque de verdad estamos felices, que el corazón palpite porque tenemos el entusiasmo de estar vivos, que con cada respiración, cada aliento que damos, estemos agradecidos y nos contactemos con quien realmente somos y que cada caricia toque al otro sabiendo que el otro es uno mismo. Uy, eso me salió lindo. Nos vemos luego. A quienes no me siguen por Instagram los invito, es Alquimia Estrellas también. Y si quieren una consulta conmigo, pues lo único que tienen que hacer es meterse a mi página alquimiaestrellas.com para separarla. Si están en el extranjero pueden pagar a través de PayPal y si están en Colombia, ahí les dan los números de cuenta para que puedan hacer las consignaciones a Davivienda o a Bancolombia. Un beso y un abrazo tirando totes. Ah, un buen momento para escribir, obviamente, para hablar, porque eso nos va a ayudar. Chao, bye.